Milk contemplaba el horizonte desde el portal de su casa en la montaña Taoz, sosteniendo una taza de té caliente entre sus manos mientras el viento de la mañana agitaba suavemente su cabello. En el silencio de la montaña, su mente vagó inevitablemente hacia el pasado, rememorando aquellos años de su juventud donde el tatami del torneo de las artes marciales temblaba bajo sus pies y su nombre infundía respeto. Recordó la adrenalina de los combates, la firmeza de sus golpes y la determinación con la que se enfrentó al mismísimo Goku. Extrañaba esa faceta de su vida. La rutina del hogar la había absorbido por completo, y aunque amaba a su familia, sentía una profunda necesidad de reconectar con su fuerza interior y volver a sentir la vibración del entrenamiento físico. Dejó la taza sobre la mesa con una nueva resolución brillando en sus ojos. Necesitaba ponerse en forma en serio, pero los métodos convencionales ya no eran suficientes para el nivel que manejaba su familia. Decidió que la persona indicada para proveerle la tecnología adecuada era su vieja amiga Bulma, quien seguramente tendría en la corporación cápsula algún artefacto de gravedad o pesas especiales que la ayudaran a recuperar su antigua gloria. Sin perder tiempo, preparó sus cosas y emprendió el viaje hacia la capital del oeste. Al llegar a la inmensa estructura de la corporación cápsula, Milk fue recibida de inmediato por Bulma en su laboratorio principal. La científica se encontraba revisando unos planos digitales cuando vio entrar a su amiga con una expresión inusual de determinación. Milk, sin rodeos, le explicó que quería retomar sus entrenamientos con la máxima seriedad posible y le pidió instrumentos tecnológicos avanzados que pudieran exigirle al máximo, como salas de gravedad portátil o trajes con peso molecular alterado. Bulma la escuchó con una sonrisa, pero pronto su expresión se volvió más astuta y analítica. Apoyó la barbilla en su mano y miró a Milk, comentándole que mantenerse en forma era excelente, pero que ambas compartían un problema similar. Sus esposos estaban tan obsesionados con volverse más fuertes, que a menudo descuidaban los detalles románticos y la atención hacia ellas. Fue en ese instante cuando una idea audaz cruzó la mente de la científica. Bulma se levantó de su silla, caminó hacia una caja de seguridad y extrajo un par de pendientes Potala que había replicado y modificado en su laboratorio, o bien sugirió recordar los pasos de la danza de la fusión que sus hijos dominaban a la perfección. Mirando fijamente a Milk, le propuso algo descabellado: fusionar sus cuerpos y mentes para crear a una mujer definitiva, una combinación de la audacia y el intelecto de Bulma con la fuerza y la pasión de Milk. El objetivo real, más allá de cualquier entrenamiento, era jugar una broma pesada y sumamente romántica a Goku, creando a un ser capaz de capturar por completo la atención del despistado Saiyajin y derretir su usual armadura de inocencia con abrazos intensos y un encanto irresistible. Milk se mostró sumamente escéptica al principio, cruzándose de brazos y argumentando que aquello era una locura total que desataría el caos si sus esposos se enteraban. Bulma, con su elocuencia habitual, la tranquilizó detallando un plan de contingencia perfecto. Solo realizarían la fusión cuando Vegeta no estuviera presente en el planeta, aprovechando sus largos e intensos viajes de entrenamiento en el espacio exterior o con los dioses. De esa manera, el príncipe de los Saiyajin jamás se enteraría de lo que estaban tramando en la Tierra. La idea de ver a Goku completamente desconcertado, ruborizado y rindiéndose ante el afecto de una mujer poderosa comenzó a resultarle sumamente atractiva a Milk. Tras unos minutos de deliberación seria y estratégica, ambas acordaron los términos del pacto. Se colocaron en posición en el centro del amplio laboratorio, asegurándose de que las alarmas y sensores de la corporación estuvieran apagados. Sincronizaron sus movimientos con precisión milimétrica, extendiendo los brazos y realizando los pasos de la danza milenaria. Un destello de luz cegadora y mística inundó la habitación, fusionando sus siluetas en un solo ser de presencia imponente y magnética. Cuando el brillo se disipó, Bulchi emergió en el centro de la sala, acomodándose el cabello que mezclaba los estilos de ambas y sonriendo con una confianza desbordante mientras planeaba el inminente encuentro con Goku. Bulchi se miró las manos en el reflejo de una de las pantallas apagadas del laboratorio, moviendo los dedos con una agilidad pasmosa y sintiendo una oleada de energía que combinaba la gracia refinada de la científica con la potencia latente de la luchadora de artes marciales. La sensación de dualidad en su mente era perfecta. No había disputas internas, sino una sincronía absoluta que compartía el mismo deseo pícaro de darle una lección inolvidable al Saiyajin más fuerte de la Tierra. Con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro, ajustó los pliegues de su atuendo híbrido, el cual combinaba la elegancia urbana de la ropa de diseño de Bulma con la comodidad tradicional y guerrera de las prendas de Milk.
revisó una última vez los monitores de la corporación Cápsula para confirmar que los radares espaciales ubicaban a Vegeta a millones de años luz, entrenando en un planeta desierto bajo la supervisión de Whis. Al saberse completamente segura y sin moros en la costa, Bulchi cerró los ojos, localizó el familiar y enorme ki de Goku en las montañas y se elevó del suelo con una suavidad envidiable, saliendo por el techo retráctil del laboratorio a una velocidad que hizo vibrar las ventanas del edificio. Goku se encontraba en un claro del bosque cercano a la montaña Taoz, ejecutando una serie de patadas y golpes al aire que rompían la barrera del sonido, completamente inmerso en su rutina diaria de mantenimiento físico. De pronto, un ki extraño pero curiosamente familiar y sumamente cálido descendió del cielo, obligándolo a detenerse en seco y a mirar hacia arriba con los ojos entrecerrados por la curiosidad. Bulchi aterrizó con una delicadeza asombrosa justo a unos metros de él, levantando apenas un par de hojas secas del suelo. Goku se rascó la cabeza, visiblemente confundido, alternando la mirada entre los rasgos faciales de la mujer que mezclaban la mirada penetrante de Milk con los ojos expresivos de Bulma, y el aroma que desprendía, una combinación de perfumes costosos y la frescura del campo. Antes de que el Saiyajin pudiera articular una sola palabra o preguntar si se trataba de un nuevo enemigo mandado por algún dios, Bulchi acortó la distancia entre ambos con un paso firme y seguro, clavando sus ojos en los de él con una intensidad que congeló por completo los instintos de pelea del guerrero. Sin darle tiempo a reaccionar o a usar la teletransportación, Bulchi extendió sus brazos y rodeó el cuello de Goku con un abrazo sumamente firme, pegando su cuerpo al de él de una manera tan decidida que el Saiyajin quedó completamente paralizado, con los brazos suspendidos en el aire y las mejillas tiñéndose de un rojo intenso. La fuerza física de Bulchi, potenciada por la fusión, era lo suficientemente sólida como para retenerlo sin que pudiera zafarse con un simple movimiento descuidado, obligándolo a sentir la calidez y la firmeza del abrazo. Goku balbuceó algunas sílabas incoherentes, intentando descifrar qué estaba ocurriendo, mientras la mente de Bulchi disfrutaba internamente del éxito rotundo de la primera fase de su plan, al ver al hombre más poderoso del universo totalmente vulnerable y desarmado ante una simple muestra de afecto físico que derretía cualquier intento de seriedad marcial en el ambiente. Bulchi saboreó el momento exacto en que la resistencia mental de Goku se desmoronó por completo, sintiendo como el cuerpo del Saiyajin pasaba de una rigidez defensiva a una laxitud torpe y sumamente dócil. Ella no aflojó el agarre ni un milímetro. En lugar de eso, acomodó su cabeza en el hueco del hombro de Goku, permitiendo que la combinación de sus esencias lo envolviera por completo. La mente de Milk en la fusión se regocijaba al ver al fin a su esposo prestando atención absoluta a un gesto de cariño sin desviar la mirada hacia el horizonte buscando comida o un oponente, mientras que la astucia de Bulma analizaba con precisión científica cada reacción física del guerrero. El ritmo acelerado de su corazón, el sudor frío de sus sienes y la torpeza de sus manos que aún flotaban en el aire, debatiéndose entre devolver el abrazo o salir huyendo a toda velocidad hacia el planeta de Kaiosama. Vaya, Goku, para ser el salvador del universo, te asustas demasiado rápido con una mujer, susurró Bulchi con una voz aterciopelada que conjugaba perfectamente el tono demandante de Milk con el matiz coqueto y meloso de Bulma. Goku tragó saliva ruidosamente, sintiendo que la presión de ese abrazo no era una amenaza de muerte, sino algo mucho más difícil de evadir. Un afecto puro, abrumador y magnético que lo dejaba sin respuestas tácticas. Lentamente, cedió a la gravedad de la situación y bajó sus enormes brazos, posando sus manos con timidez en la espalda de Bulchi, devolviendo el abrazo con una delicadeza extrema para no romper el momento, temeroso de que cualquier movimiento brusco desatara una reprimenda o una explosión de carácter. Al sentir la respuesta del Saiyajin, Bulchi se separó apenas unos centímetros, lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. Las mejillas de Goku eran un poema de confusión y timidez. Ver a una mujer que poseía la mirada severa pero protectora de su esposa y la sonrisa brillante de su mejor amiga de la infancia lo mantenía atrapado en un laberinto mental del que no quería salir. Aprovechando la guardia baja del guerrero, Bulchi inclinó ligeramente la cabeza, acortando la distancia que quedaba entre sus rostros hasta que Goku pudo sentir la respiración ajena. Sin prisas, depositó un beso tierno, pero firme y prolongado en su mejilla, justo cerca de la comisura de sus labios. El contacto físico hizo que un escalofrío recorriera la columna del Saiyajin, quien cerró los ojos con fuerza, completamente abrumado por una intensa oleada de afecto que jamás había experimentado de forma tan directa y concentrada.
Bulchi se apartó un poco, soltando una risita contenida al ver la expresión flotante de Goku, quien parecía haber olvidado por completo cómo hablar o cómo ponerse en guardia, totalmente hechizado por la presencia de la fusión perfecta que, por ahora, mantenía su secreto a salvo del temperamento del príncipe Saiyajin en el espacio exterior. Goku permaneció inmóvil durante varios segundos, parpadeando con lentitud mientras intentaba procesar la oleada de sensaciones que acababa de sacudir su mente de guerrero. Su mano derecha subió torpemente hacia su mejilla, tocando el punto exacto donde los labios de Bulchi habían dejado esa calidez persistente. Su mirada, usualmente brillante y enfocada en el combate, denotaba una desorientación absoluta, como si lo hubieran golpeado con una técnica mística que no requería ki para doblegar al oponente. Bulchi, al notar el estado de trance en el que había dejado al Saiyajin, ensanchó su sonrisa, cruzándose de brazos con una postura erguida y segura que irradiaba el porte aristocrático de la dueña de la corporación Cápsula y la severidad doméstica de la matriarca de la montaña Paoz. Disfrutaba cada instante de ver al hombre que desafiaba a los dioses del universo completamente indefenso ante un despliegue de afecto puro y directo. ¿Qué pasa, Goku? ¿Te ha comido la lengua el tucán?, preguntó Bulchi, matizando sus palabras con una mezcla perfecta de burla cariñosa y autoridad. Pensé que el gran guerrero que salvó la tierra en incontables ocasiones tendría algo más que decir frente a una demostración de cariño tan legítima. ¿O es que acaso tu entrenamiento no incluye aprender a lidiar con el corazón de una mujer? Goku soltó una risa nerviosa, rascándose la nuca de manera frenética mientras daba un pequeño paso hacia atrás, intentando recuperar un poco de espacio vital para que su cerebro volviera a funcionar con normalidad. Explicó, con voz entrecortada y atropellada, que el poder que emanaba de ella no se parecía a nada que hubiera sentido antes, ya que no se trataba de una fuerza agresiva destinada a destruir planetas, sino de una energía envolvente que le quitaba las ganas de pelear y lo hacía sentir extrañamente cómodo y sumamente cohibido a la vez. Confesó que sentía una enorme confusión al ver en una sola persona los ojos azules que lo acompañaron en sus primeras aventuras buscando las esferas del dragón y la mirada firme que lo ponía en cintura cada vez que descuidaba sus deberes en la granja, sumado a un perfume que entorpecía sus sentidos por completo. Al ver la honestidad e inocencia con la que Goku respondía, el lado más tierno de la fusión tomó el control absoluto de la situación. Bulchi acortó la distancia nuevamente con un movimiento fluido, eliminando cualquier rastro de distancia entre ambos. Tomó las manos de Goku entre las suyas. Las palmas callosas del Saiyajin contrastaban con la suavidad de la piel de la fusión, pero encajaban a la perfección. Con un tirón suave pero inquebrantable, obligó a Goku a agacharse un poco para quedar a su altura. Sin mediar más palabras, Bulchi rodeó de nuevo su cintura con sus brazos, atrayéndolo hacia un abrazo mucho más profundo y prolongado que el anterior, uniendo sus pechos de tal manera que Goku pudo escuchar el latido rítmico y acelerado del corazón de la fusión. El Saiyajin, rindiéndose por completo ante la calidez del momento, dejó caer su barbilla sobre la cabellera de Bulchi, cerrando los ojos y devolviendo el abrazo con una entrega total, ajeno por completo al hecho de que, a millones de años luz de distancia, Vegeta continuaba entrenando arduamente sin sospechar ni por un segundo la increíble e inédita travesura que su esposa y la esposa de su eterno rival estaban llevando a cabo en la Tierra. El abrazo se prolongó en medio del claro del bosque, arrullado únicamente por el susurro de las hojas de los árboles y el lejano cantar de las aves de la montaña. Goku, sumergido por completo en esa burbuja de tranquilidad y afecto, relajó cada uno de sus músculos, permitiéndose disfrutar de una paz que rara vez encontraba fuera de sus meditaciones de combate. La calidez que emanaba de Bulchi parecía disipar cualquier rastro de tensión en su cuerpo, envolviéndolo en una sensación de seguridad absoluta. Por su parte, la mente fusionada de las dos mujeres saboreaba la victoria perfecta. Habían logrado detener el tiempo para el guerrero más inquieto del universo, consiguiendo que su atención estuviera puesta al 100% en el plano puramente afectivo y romántico, lejos de las batallas y las amenazas intergalácticas. Con una lentitud calculada, Bulchi comenzó a deshacer el abrazo, deslizando sus manos por los firmes brazos de Goku hasta sostenerlo suavemente por los hombros. Al separarse lo suficiente, obligó al Saiyajin a abrir los ojos y a mirarla de frente. El rostro de Goku aún conservaba un tierno matiz rojizo en las mejillas, y su mirada reflejaba una docilidad que pocas personas en el mundo habían tenido el privilegio de presenciar. Bulchi lo observó con una mezcla de orgullo y profunda ternura, deleitándose con el éxito absoluto de su plan.
Supieron en ese instante que la combinación del carácter decidido de Bulma y la entrega incondicional de Milk constituía una fuerza verdaderamente invencible, capaz de domar al espíritu más salvaje de la raza Saiyajin sin necesidad de lanzar un solo golpe. Espero que no olvides este momento cuando vuelvas a tus entrenamientos solitarios, Goku, dijo Bulchi, con una voz suave pero impregnada de una firmeza ineludible que resonó en el pecho del guerrero. Porque la próxima vez que descubres tus deberes o te vayas por meses a otra dimensión, recordaré esta debilidad tuya y vendré a buscarte de la misma manera. Goku asintió con torpeza, soltando una pequeña risa resignada mientras se pasaba una mano por el cabello descuidado, admitiendo internamente que contra esa técnica tan particular no tenía defensa alguna. Bulchi le dio una última palmada afectuosa en la mejilla, se dio la vuelta con un movimiento elegante que hizo flotar su atuendo híbrido y se elevó suspendida en el aire con absoluta ligereza. Antes de perderse en el cielo en dirección a la capital del oeste, miró de reojo hacia el firmamento estrellado, sonriendo al recordar que el príncipe de los Saiyajin seguía completamente absorto en su entrenamiento en los confines del universo, ajeno por completo a la magnífica e idílica travesura que acababa de consolidarse en la Tierra. Goku se quedó estático en medio del claro del bosque durante varios minutos, con la mirada fija en el punto exacto del cielo donde la silueta de Bulchi se había desvanecido entre las nubes. El crujido de las ramas y el susurro del viento parecieron regresar de golpe a sus oídos, devolviéndolo a la realidad de la montaña Taoz, aunque su mente seguía atrapada en un torbellino de emociones inéditas. Intentó levantar los puños para reanudar su entrenamiento de sombras, pero la concentración se le escapaba entre los dedos. Cada vez que cerraba los ojos para imaginar a un oponente, la calidez de aquel abrazo y el aroma de la fusión saboteaban de inmediato sus instintos de combate. Se sentó en una roca cercana, apoyando los codos en las rodillas y hundiéndose en un mar de reflexiones inusuales para él, dándose cuenta de que existía un tipo de poder en la Tierra que no se medía en unidades de ki, sino en la capacidad de desarmar por completo la voluntad de un guerrero con un simple gesto de ternura. Mientras tanto, Bulchi surcaba los cielos a una velocidad asombrosa, cortando las corrientes de aire con una gracia y una aerodinámica perfectas que delataban el intelecto técnico de Bulma aplicado al control de la energía de Milk. La sensación de plenitud dentro de la mente fusionada era absoluta. La parte de Milk experimentaba una profunda satisfacción al haber logrado que su esposo se entregara por completo a una demostración de afecto sin poner excusas de comida o entrenamiento, mientras que la parte de Bulma saboreaba la adrenalina de haber ejecutado un plan audaz y sumamente efectivo a espaldas de su temperamental esposo. Al divisar los dominios de la corporación Cápsula, Bulchi descendió de forma vertical, deslizándose con sigilo a través del techo retráctil del laboratorio principal, el cual se cerró herméticamente de inmediato para aislar el lugar de cualquier mirada indiscreta de los empleados o de los robots de seguridad. Una vez dentro, Bulchi se acercó a la consola principal de computadoras y activó los rastreadores satelitales interplanetarios de última generación que mantenían un monitoreo constante sobre los viajes de Vegeta. En la pantalla holográfica gigante se desplegó un mapa del universo conocido, mostrando un punto rojo parpadeante en un sector desolado y cubierto de tormentas de arena cósmica a millones de años luz de distancia. Las lecturas de energía indicaban que el príncipe de los Saiyajin estaba elevando su poder al máximo en ese preciso instante, completamente obsesionado con superar los límites del Super Saiyajin Dios. Bulchi soltó una carcajada suave y llena de complicidad, confirmando que su secreto estaba completamente a salvo y que disponían de todo el tiempo del mundo para planificar los siguientes encuentros antes de que el orgulloso guerrero decidiera regresar a reclamar su cena. De pronto, un brillo dorado y pulsante comenzó a emanar del contorno del cuerpo de Bulchi, indicando que los 30 minutos reglamentarios de la danza de la fusión estaban llegando a su fin inevitable. La silueta perfecta de la mujer definitiva se dividió en dos destellos de luz paralelos que se separaron con suavidad, dejando a Bulma y a Milk de pie en el centro de la sala, un poco agitadas pero con unas sonrisas radiantes que iluminaban sus rostros. Ambas se miraron fijamente durante un segundo de absoluto silencio antes de romper en una risa ahogada y sumamente cómplice, sentándose en las sillas del laboratorio para recuperar el aliento. Milk admitió, con las mejillas ligeramente sonrojadas, que jamás había visto a Goku tan dócil y vulnerable, mientras que Bulma, frotándose las manos con entusiasmo, comenzó a teclear en su computadora para diseñar una agenda secreta, asegurando que la próxima vez utilizarían un escenario diferente para seguir cautivando al despistado Saiyajin mientras el planeta entero permanecía ajeno a su maravillosa travesura.
Los días siguientes en la Tierra transcurrieron en una tensa y emocionante calma para las dos conspiradoras. En el laboratorio principal de la corporación Cápsula, Bulma devoraba datos en sus pantallas holográficas mientras Milk, sentada a su lado, compartía una taza de té caliente, planeando minuciosamente el próximo movimiento de su estrategia. Decidieron de mutuo acuerdo que no debían presionar demasiado rápido. El misterio y la ausencia eran sus mejores aliados para mantener a Goku completamente intrigado, pensativo y fuera de equilibrio. Monitorearon el comunicador interdimensional de largo alcance y confirmaron que Vegeta había solicitado a Whis una extensión de su estadía en el planeta de Bills para perfeccionar una nueva variante de su técnica de control de energía, asegurando una ventana de casi una semana de total libertad en la Tierra. Con el panorama despejado, Bulma ajustó los cronómetros de los satélites privados para emitir una alerta silenciosa en sus dispositivos en el instante exacto en que la firma de energía de Vegeta volviera a registrarse en el cuadrante del planeta, garantizando que jamás serían descubiertas en plena acción. Mientras tanto, en la montaña Paoz, la vida cotidiana de Goku se había transformado en un verdadero caos de distracciones e inusual ensimismamiento. Intentaba arar la tierra con su tractor para cumplir con sus deberes domésticos, pero terminaba deteniéndose a mitad del camino, apoyando la barbilla en el volante y perdiéndose por completo en el recuerdo de la calidez inigualable de Bulchi. Su mente repasaba una y otra vez la combinación de esencias, la firmeza de esos brazos que lo habían inmovilizado sin pizca de malicia y la suavidad del beso que había dejado su mejilla ardiendo durante horas. Incluso durante sus sesiones de meditación nocturna bajo las estrellas, el guerrero no lograba sintonizar su ki de la manera habitual. La imagen de la fusión perfecta saboteaba cualquier intento de concentración marcial. Goku se descubría a sí mismo mirando fijamente hacia el horizonte, esperando contra toda lógica que aquella imponente y misteriosa mujer descendiera nuevamente de entre las nubes para volver a desarmar su mundo con su sola presencia y sus desconcertantes muestras de afecto. El momento propicio para el segundo encuentro llegó 3 días después, bajo un cielo completamente despejado de media tarde. Milk llegó a la corporación Cápsula vistiendo un atuendo deportivo ligero y cómodo, con la determinación brillando con fuerza en sus ojos oscuros, lista para volver a experimentar la maravillosa libertad y el poder de la fusión. Bulma la recibió con una sonrisa audaz, cerrando las compuertas blindadas del laboratorio con un solo comando de voz para asegurar una privacidad absoluta. Ambas se colocaron en el centro de la amplia sala, respiraron hondo y sincronizaron sus mentes y cuerpos en un compás perfecto y armónico. Realizaron los movimientos de la danza de la fusión con una fluidez y precisión aún mayores que la primera vez, culminando en el choque exacto de sus dedos índices que desató un torbellino de luz dorada y destellos celestes. Al disiparse el resplandor místico, Bulchi emergió en el centro de la habitación, estirando sus extremidades y liberando una pequeña fracción de su ki, el cual vibraba con una confianza absoluta y un magnetismo renovado que electrizaba el aire a su alrededor. Bulchi localizó el ki de Goku de inmediato a través de sus agudizados sentidos. El Saiyajin se encontraba cerca de una enorme cascada oculta en los límites de la región norte, un lugar apartado que utilizaba frecuentemente para entrenar bajo la intensa presión del agua congelada. Expandiendo su ki de forma deliberada y progresiva para anunciar su llegada, Bulchi voló hacia el lugar a una velocidad impresionante, aterrizando suavemente sobre una roca húmeda justo enfrente de la ruidosa caída de agua. Goku, al sentir esa energía tan específica, cálida y abrumadora, emergió del torrente de agua de un solo salto, quedando suspendido en el aire un instante antes de descender con rapidez frente a ella, con el agua escurriendo por su torso y el cabello completamente empapado. Sus ojos se abrieron de par en par al constatar que la misteriosa mujer estaba allí de nuevo, mirándolo con una intensidad y una sonrisa coqueta que aceleraron sus latidos al instante, dejándolo sin palabras y completamente inmóvil sobre la hierba húmeda. Sin darle tiempo a articular un saludo formal o a recuperar el aliento tras el entrenamiento, Bulchi dio un paso firme hacia adelante, invadiendo su espacio personal con una seguridad arrolladora que anuló cualquier instinto de defensa del guerrero. Extendió sus brazos con suavidad pero con una fuerza física inquebrantable, rodeando la cintura de Goku y atrayéndolo hacia su cuerpo en un abrazo sumamente estrecho y prolongado que eliminó toda distancia entre ambos. Goku dejó escapar un leve suspiro de sorpresa, sintiendo como la intensa calidez de Bulchi contrastaba deliciosamente con el frío del agua de la cascada que aún empapaba su piel.
Esta vez, el Saiyajin no dudó tanto como en el primer encuentro. Sus enormes manos buscaron casi instintivamente la espalda de la fusión, devolviendo el abrazo con una mezcla de timidez y un profundo alivio, hundiéndose por completo en la reconfortante sensación de estar atrapado entre el intelecto indomable de su mejor amiga y el amor incondicional de su esposa, mientras el estruendo de la cascada aislaba por completo su idílico y secreto encuentro del resto del universo. El agua de la cascada seguía cayendo con fuerza a pocos metros de ellos, pero para Goku, el ruido ensordecedor del torrente se había transformado en un vago murmullo de fondo. Sentía el contraste directo entre las gotas heladas que resbalaban por su espalda descubierta y el calor sumamente reconfortante que desprendía el cuerpo de Bulchi, pegado por completo al suyo. Sus manos, que al principio se movían con torpeza, ahora se aferraban con un poco más de firmeza a la espalda de la fusión, encontrando un refugio que disipaba cualquier intención de salir corriendo a comer o a reanudar su rutina de artes marciales. Bulchi, percibiendo la total entrega del guerrero, soltó un suspiro suave y ladeó la cabeza, frotando su mejilla contra el hombro empapado de Goku, disfrutando enormemente de la absoluta vulnerabilidad del Saiyajin más fuerte del universo, quien parecía haber olvidado por completo cómo ponerse en guardia. Poco a poco, Bulchi redujo la presión de sus brazos y se distanció unos centímetros, lo suficiente para fijar su mirada en los ojos confundidos de Goku. Sus dedos, suaves pero firmes gracias a la combinación de la delicadeza de Bulma y la destreza física de Milk, subieron con lentitud por el pecho del Saiyajin hasta enredarse sutilmente en los mechones rebeldes de su cabello empapado, echándolos hacia atrás con un gesto tierno y sumamente dominante. Goku tragó saliva de nuevo, completamente cautivado por la mezcla de autoridad y coquetería que destilaba la mirada de la fusión. Su mente de guerrero, entrenada para predecir los movimientos más veloces de los dioses de la destrucción, se encontraba totalmente inútil ante la sutil estrategia romántica de las dos mujeres más importantes de su vida, atrapado en un dulce dilema del que no tenía el menor deseo de escapar. «Estás temblando un poco, Goku, y estoy segura de que no es por el frío de esta cascada», comentó Bulchi con un tono de voz bajo y melodioso, que combinaba el tono persuasivo y seguro de la científica con la dulzura protectora de la ama de casa. Me da mucho gusto ver que mi presencia tiene un efecto mucho más inmediato en ti que cualquiera de tus rivales del espacio. Me gusta tener toda tu atención solo para mí. Antes de que Goku pudiera articular una sola palabra o intentar dar una de sus usuales excusas inocentes, Bulchi se inclinó hacia adelante con una suavidad pasmosa, eliminando la poca distancia que quedaba entre sus rostros. Cerró los ojos y presionó sus labios en un beso sumamente tierno y prolongado directamente sobre la comisura de los labios de Goku, rozando apenas la calidez de su boca de una manera tan sutil que hizo que el Saiyajin contuviera el aliento por completo. El guerrero cerró los ojos con fuerza, sintiendo un vuelco en el corazón y dejándose llevar por una intensa oleada de afecto que lo hacía sentir flotando en el aire a pesar de tener los pies firmemente plantados sobre la hierba húmeda. Cuando Bulchi se apartó levemente, le dedicó una última mirada cargada de picardía y una tremenda complicidad femenina, sabiendo perfectamente que a incontables años luz de distancia, en algún planeta desolado del cosmos, Vegeta continuaba lanzando golpes al vacío con su orgullo intacto, sin la más mínima sospecha de que su esposa estaba utilizando su ausencia para derretir por completo la legendaria inocencia de su eterno rival en la Tierra. Bulchi se disponía a disfrutar del absoluto desconcierto de Goku cuando, de forma repentina, una violenta perturbación en las corrientes de energía del planeta hizo que la sonrisa de la fusión se congelara por completo. Un destello de ki sumamente destructivo, arrogante y de una potencia descomunal rasgó la atmósfera terrestre, descendiendo a una velocidad alarmante hacia el cuadrante norte. Era Vegeta. El príncipe de los Saiyajin había terminado su sesión de entrenamiento con Whis antes de lo previsto debido a una tormenta cósmica que destruyó el planeta donde practicaba, y al regresar a la Tierra, su agudo instinto guerrero detectó de inmediato que el ki de Kakaroto se encontraba inusualmente inestable, fluctuando entre la agitación y una extraña pasividad en medio de la nada. Intrigado y con el temperamento encendido, Vegeta desvió su trayectoria de aterrizaje directamente hacia las coordenadas de la cascada, dispuesto a averiguar qué clase de tonterías estaba haciendo su eterno rival. En el interior de la mente de Bulchi, se desató una tormenta perfecta de reacciones contrapuestas pero perfectamente sincronizadas. El intelecto analítico de Bulma calculó de inmediato los escasos segundos que tardaría el Saiyajin en descender, mientras que el pánico doméstico de Milk visualizó las consecuencias apocalípticas de ser descubiertas en una situación tan comprometedora y absurda.
Goku, sintiendo la abrumadora presencia de Vegeta acercarse a una velocidad de vértigo, abrió los ojos de par en par, pasando instantáneamente del idilio romántico al terror más puro ante la idea de tener que explicarle al orgulloso príncipe por qué estaba abrazando a una mujer que compartía la fisonomía y la energía de su propia esposa. El ambiente se volvió denso y cargado de una tensión eléctrica insoportable mientras la sombra de Vegeta cruzaba las nubes altas del cañón. Escúchame bien, Goku, ni una sola palabra de esto a Vegeta si aprecias tu vida, sentenció Bulchi con una voz que mezclaba el tono imperioso de Milk con la frialdad estratégica de Bulma. Antes de emprender la huida, la fusión rodeó el cuello del guerrero por última vez, atrayéndolo hacia sí en un abrazo relámpago, tan intenso y apretado que le arrebató el aliento, dejando grabada la calidez de su cuerpo en el pecho del Saiyajin. Con un movimiento felino y una velocidad que desafió las leyes de la física, Bulchi suprimió su ki a cero absoluto y se propulsó hacia atrás, ocultándose entre la densa vegetación del bosque y emprendiendo el regreso a la capital del oeste justo en el milisegundo en que un torbellino de energía pura de color púrpura impactaba contra el suelo de la orilla opuesta. Vegeta emergió de la cortina de humo y vapor con los brazos cruzados sobre el pecho, la armadura cubierta de polvo espacial y una expresión de profunda sospecha grabada en su rostro severo. Caminó con paso firme sobre la hierba húmeda, clavando sus ojos oscuros en Goku, quien permanecía de pie en medio del claro, completamente empapado por el agua de la cascada, con el rostro encendido como una brasa y respirando de forma agitada mientras intentaba disimular el temblor de sus manos. Vegeta lo inspeccionó de arriba abajo, bufando con desdén al notar la evidente desconcentración de su rival, exigiéndole de inmediato que le explicara qué clase de entrenamiento ridículo estaba llevando a cabo para tener el ki tan disperso y una mirada tan absurdamente perdida, sospechando que Kakaroto ocultaba algo o simplemente estaba perdiendo sus facultades de combate. Mientras Goku balbuceaba excusas inconexas sobre calambres musculares y técnicas de meditación bajo el agua, Bulchi entraba de forma torpe por las compuertas del laboratorio de la Corporación Cápsula, justo cuando el destello dorado del límite de tiempo comenzaba a fracturar su silueta. Con un último destello de luz mística, la fusión se disolvió, dejando caer a Bulma y a Milk sobre el suelo de metal. Sin perder un solo segundo, Bulma se incorporó de un salto, encendió las pantallas de diagnóstico y se colocó su bata de científica, mientras Milk se alisaba el vestido y tomaba una tableta digital para simular que revisaban planos de ingeniería. Apenas terminaron de acomodarse, el comunicador de la consola principal comenzó a parpadear con la señal de Vegeta desde las montañas del norte, obligando a Bulma a respirar hondo y responder con su habitual tono imperturbable y demandante, mientras Milk se cubría la boca para contener una risa nerviosa por haber estado a un milímetro de desatar el caos más absoluto en el universo. La voz tosca y autoritaria de Vegeta resonó a través de las bocinas del laboratorio, distorsionada levemente por el comunicador, exigiendo saber si Bulma había estado experimentando con algún artefacto de alteración de ki o gravedad que afectara el rendimiento de los Saiyajin, ya que Kakaroto se comportaba de una manera completamente estúpida e incompetente en las montañas del norte. Bulma, controlando perfectamente el temblor de sus manos y adoptando su característico tono de superioridad, le gritó de vuelta al aparato, recriminándole que la llamara solo para quejarse de su rival en lugar de preguntar por el estado de su propia casa o de su familia. A su lado, Milk se presionaba un pañuelo contra la boca, conteniendo una carcajada que amenazaba con delatarlas, maravillada por la increíble capacidad de la científica para desviar la atención del príncipe de los Saiyajin con un simple arranque de temperamento. Vegeta, desconcertado por la furia habitual de su esposa y sin argumentos sólidos para debatir, bufó con frustración a través de la línea, advirtiendo que regresaría de inmediato a la corporación para comprobar por sí mismo qué estaba ocurriendo, cortando la comunicación de golpe de un solo manotazo. En el cañón de la cascada, Goku vio cómo Vegeta guardaba el dispositivo de comunicación con un gesto de profundo fastidio, cruzando los brazos de nuevo y clavando una mirada implacable sobre él. El príncipe Saiyajin, incapaz de tolerar la actitud flotante e inusual de su rival, le propuso un combate de entrenamiento inmediato para sacarle a golpes la distracción que traía encima. Sin embargo, Goku, cuyo cuerpo aún retenía la intensa calidez y el aroma de Bulchi, dio un paso atrás frotándose la nuca, inventando de forma atropellada que se sentía extremadamente agotado por una nueva rutina de resistencia bajo el agua y que prefería dejar la pelea para otro día. Esta respuesta dejó a Vegeta completamente estupefacto y ofendido en su orgullo marcial. Que el guerrero más obsesivo de la Tierra rechazara un combate era un acontecimiento sin precedentes.
Convencido de que Kakaroto simplemente estaba perdiendo el juicio debido a la paz del planeta, Vegeta se elevó por los aires con un bufido de desprecio y despegó a toda velocidad hacia la capital del oeste, dejando a Goku flotando en un mar de suspiros, tocándose la mejilla con timidez mientras se preguntaba cuándo volvería a ver a la imponente fusión que había trastocado por completo su pacífica existencia. Minutos más tarde, Vegeta aterrizó con brusquedad en el patio principal de la Corporación Cápsula, marchando con paso firme hacia el interior del edificio principal. Para cuando cruzó las puertas automáticas del laboratorio, Bulma y Milk ya habían ejecutado una coreografía perfecta de normalidad absoluta. Bulma tecleaba con parsimonia una serie de códigos complejos en su computadora portátil, mientras Milk sostenía una pequeña cápsula de almacenamiento, fingiendo una conversación casual sobre herramientas avanzadas para los cultivos de la montaña Paoz. Vegeta se detuvo en seco en el umbral de la puerta, entornando los ojos al ver a la esposa de Kakaroto en su casa, pero su arrogancia le impidió conectar los puntos de la energía residual que flotaba levemente en el ambiente. Se limitó a quejarse en voz alta del comportamiento errático e intolerable de Goku, asegurando que el Saiyajin criado en la Tierra ya no se tomaba las artes marciales con la seriedad que correspondía a su raza. Milk, despidiéndose con una reverencia educada y una sonrisa serena que ocultaba una victoria monumental, pasó al lado del príncipe Saiyajin sin levantar la menor sospecha, intercambiando una última mirada de absoluta complicidad con Bulma antes de salir al jardín, sabiendo perfectamente que la secreta travesura apenas estaba comenzando y que Goku ya estaba por completo bajo su hechizo. Al regresar a la montaña Paoz, Milk encontró a Goku sentado en el porche de la casa, sosteniendo un hacha para cortar leña pero completamente inmóvil, con la mirada perdida en la copa de los árboles y una sonrisa sumamente distraída que no lograba borrar de su rostro. Al notar la presencia de su esposa, el Saiyajin dio un brinco de sorpresa y dejó caer el hacha torpemente, intentando disimular su nerviosismo rascándose la cabeza y hablando con una rapidez inusual sobre el clima y el hambre que sentía. Milk, actuando con una total e impecable inocencia, se acercó a él para acomodarle el cuello del gi de entrenamiento, permitiendo deliberadamente que sus manos rozaran su pecho por un segundo. El contacto hizo que Goku se tensara de inmediato y diera un pequeño paso hacia atrás con las mejillas encendidas, reviviendo en su mente la intensa calidez del abrazo de Bulchi en la cascada. Milk guardó el secreto perfectamente detrás de una expresión de severidad fingida, regañándolo por estar tan holgazán y exigiéndole que terminara sus deberes si quería cenar, disfrutando internamente del colosal enredo mental en el que tenían atrapado al guerrero más poderoso del universo, quien ni por un segundo sospechaba que la mujer que lo traía suspirando era, en gran parte, su propia esposa. Mientras tanto, en la capital del oeste, la atmósfera en la Corporación Cápsula se mantenía bajo un estricto control. Vegeta, sumamente frustrado por la falta de espíritu combativo que había presenciado en Kakaroto y herido en su orgullo al no encontrar un rival digno con quien descargar su energía acumulada, tomó una determinación predecible. Tras quejarse ruidosamente con Bulma sobre la debilidad de los terrícolas y la decadencia de la raza Saiyajin, marchó con paso pesado hacia la sección subterránea del complejo y se encerró en la cámara de gravedad aumentada a 500 veces la de la Tierra, programando una sesión intensiva de entrenamiento aislado que duraría un mínimo de 48 horas ininterrumpidas. Desde la sala de control principal, Bulma observó cómo se encendían las luces rojas que indicaban el sello hermético de la cámara y el inicio del simulador de combate. Una sonrisa rebosante de astucia y picardía se dibujó en los labios de la científica. El príncipe de los Saiyajin se había colocado a sí mismo en una jaula tecnológica perfecta, dándoles el tiempo y la libertad absoluta que necesitaban para llevar a cabo la tercera fase de su audaz estrategia romántica. Sin perder un solo segundo, Bulma activó su canal de comunicación encriptado y le envió un mensaje de texto prioritario a Milk que decía simplemente: "El cielo está despejado, la máquina está encendida. Te espero en una hora". Al recibir la notificación en su dispositivo, Milk esperó a que Goku se fuera a duchar tras terminar de cortar la leña, dejó una enorme porción de comida preparada sobre la mesa de la cocina con una nota que decía que saldría a hacer compras de emergencia a la ciudad, y emprendió el viaje de regreso a la corporación. El reencuentro en el laboratorio fue breve y lleno de una adrenalina compartida que fortalecía el vínculo entre las dos amigas. Se colocaron de inmediato en el centro de la pista de pruebas, respiraron hondo para sincronizar sus flujos de energía y ejecutaron la danza milenaria con una destreza absoluta que ya dominaban a la perfección.
El destello místico de color dorado y azul inundó el laboratorio por tercera vez, dando paso a la imponente silueta de Bulchi, quien apareció con una expresión de total seguridad, acomodándose los guantes de su atuendo y expandiendo sus sentidos para localizar a su objetivo. Esta vez, decidieron que el encuentro sería de noche, aprovechando la luz de la luna llena que comenzaba a ascender sobre las montañas, creando el escenario perfecto para elevar la seriedad y el romance de su juego al siguiente nivel. Goku se encontraba sentado en el tejado de su casa bajo el manto de estrellas, observando la inmensidad del cielo nocturno mientras devoraba los últimos trozos de carne que Milk le había dejado. El silencio de la montaña era absoluto, roto únicamente por el crujido de la madera y el viento fresco de la noche, lo que le permitía intentar poner en orden sus pensamientos. De pronto, un ki inmenso, extrañamente reconfortante y dotado de una calidez que reconoció al instante, se manifestó a pocos metros de distancia. Goku dejó el plato de lado y se puso de pie de un salto, divisando a Bulchi flotando majestuosamente a la luz de la luna, con su cabellera oscura ondeando suavemente y una mirada fija que congeló los músculos del Saiyajin en un segundo. La fusión descendió con una ligereza mística, pisando las tejas del tejado sin emitir el menor ruido y acortando la distancia entre ambos con pasos lentos y decididos que hacían que el corazón de Goku latiera con una fuerza inusual que nunca experimentaba en el campo de batalla. Antes de que el desconcertado guerrero pudiera pronunciar palabra alguna o preguntar cómo había descubierto su ubicación exacta, Bulchi se detuvo a escasos centímetros de su pecho, obligándolo a inclinar la cabeza para sostenerle la mirada. Sin previo aviso, la fusión extendió sus brazos y rodeó la cintura de Goku con una firmeza inquebrantable, atrayéndolo hacia sí en un abrazo sumamente profundo y prolongado que unió sus cuerpos por completo bajo el brillo plateado de la noche. Goku dejó escapar un leve suspiro de rendición absoluta. El aroma embriagador de la fusión y la intensa calidez de su cuerpo disiparon cualquier rastro de duda o timidez que le quedara. Sus enormes brazos se cerraron alrededor de la espalda de Bulchi, devolviendo el abrazo con una entrega total y apoyando su barbilla en su hombro, completamente hechizado por la presencia de la mujer perfecta, ignorando por completo que en el sótano de la corporación Cápsula, Vegeta seguía aumentando la gravedad de su máquina, totalmente ajeno a la idílica y monumental travesura que se consolidaba en el techo de la montaña Paoz. El crujido de las tejas bajo el peso combinado de ambos era el único sonido que competía con el rítmico latido de sus corazones. Goku, con los ojos firmemente cerrados, hundió el rostro en la suave cabellera de la fusión, aspirando ese aroma tan particular que desafiaba toda lógica de su conocimiento. Era una fragancia embriagadora que mezclaba la esencia silvestre y familiar de los campos de la montaña Paoz con el perfume sofisticado y moderno de la capital del oeste. Sus manos, habitualmente firmes y listas para destrozar montañas, se aferraban a la espalda de Bulchi con una delicadeza conmovedora, asustado de que si aflojaba el agarre, aquella maravillosa aparición se desvanecería en la brisa nocturna. Por primera vez en toda su vida, el Saiyajin no estaba pensando en el próximo rival a vencer, ni en el nivel de poder que le faltaba alcanzar. Su universo entero se había reducido a la reconfortante calidez de ese abrazo, experimentando una paz tan profunda y abrumadora que entorpecía todos sus instintos de guerrero. Bulchi disfrutó de la rendición absoluta de Goku, sintiendo como el imponente cuerpo del Saiyajin se amoldaba al suyo con una docilidad perfecta. La mente de Milk dentro de la fusión se conmovía al ver al fin a su esposo completamente entregado a un momento puramente romántico, desprovisto de sus usuales distracciones infantiles, mientras que la astucia de Bulma se deleitaba con el control absoluto que ejercían sobre las emociones del guerrero más fuerte del cosmos. Con un movimiento lento y cargado de una ternura dominante, Bulchi deslizó sus manos por los hombros de Goku, obligándolo suavemente a separarse apenas lo necesario para que sus miradas volvieran a cruzarse bajo el resplandor plateado de la luna llena. El rostro de Goku reflejaba una timidez tan pura y un rubor tan intenso que la fusión no pudo evitar que una sonrisa sumamente coqueta y protectora se dibujara en sus labios. «Mírate, Goku, estás completamente desarmado», susurró Bulchi con una voz pausada que combinaba la melodía dulce pero firme de la científica con el matiz tierno y demandante de la ama de casa. «Me fascina ver que el hombre que no le teme a ningún dios del universo tiemble de esta manera cuando lo sostengo entre mis brazos. Dime la verdad, ¿acaso hay alguna técnica marcial que te permita huir de lo que estás sintiendo justo ahora?» Goku soltó una risa ahogada y sumamente nerviosa, rascándose la mejilla con torpeza mientras sostenía la intensa mirada azul y oscura de la fusión.
Confesó, con la honestidad brutal e inocente que lo caracterizaba, que no entendía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en su pecho. Explicó que cuando peleaba sentía una adrenalina que lo impulsaba a seguir, pero que estar así con ella le provocaba una sensación de calor y tranquilidad tan grande que le quitaba las fuerzas para ponerse en guardia, haciéndolo sentir extrañamente feliz y sumamente indefenso. Al escuchar estas palabras, el lado más apasionado de la fusión tomó las riendas. Bulchi acortó la distancia que quedaba entre sus rostros y, con una lentitud de película, depositó un beso prolongado y lleno de afecto directamente en la otra mejilla de Goku, muy cerca de sus labios, provocando que un escalofrío recorriera la columna del Saiyajin, quien volvió a cerrar los ojos, completamente entregado al misticismo del momento. La perfecta sintonía de la noche comenzó a verse interrumpida cuando el sutil contorno de Bulchi parpadeó con un leve destello dorado, una señal inequívoca de que los 30 minutos de la fusión estaban llegando a su límite establecido. Bulchi se separó con un movimiento fluido y elegante, colocándose en el borde del tejado mientras su atuendo híbrido ondeaba con el viento fresco de la medianoche. Miró a Goku una última vez con una sonrisa repleta de misterio y una tremenda complicidad, prometiéndole con la mirada que este no sería el último de sus encuentros secretos. Se elevó en el aire de forma vertical, ascendiendo hacia el firmamento estrellado hasta convertirse en un punto brillante que se perdió en dirección a la capital del oeste, dejando a Goku de pie en el techo de su casa, suspirando con una mirada profundamente enamorada y perdida en las estrellas, completamente ajeno al hecho de que en el simulador de gravedad de la corporación Cápsula, Vegeta continuaba lanzando golpes al vacío con su orgullo intacto, convencido de que seguía siendo el Saiyajin más enfocado del planeta. Al descender en el laboratorio principal de la corporación Cápsula, el fulgor dorado terminó de cuartear la silueta de Bulchi, fragmentándose en dos haces de luz paralelos que depositaron a Bulma y a Milk en el suelo de metal cepillado justo en el segundo exacto en que el temporizador digital marcaba el límite de la fusión. Ambas mujeres cayeron de rodillas, respirando de forma un tanto agitada debido a la intensa descarga de adrenalina y energía mística que conllevaba mantener unida una presencia tan imponente. Bulma se incorporó de inmediato, sacudiéndose el polvo inexistente de su ropa y corriendo hacia la consola principal para borrar los registros de fluctuación de ki de los servidores centrales, mientras Milk se alisaba el cabello con manos temblorosas, tratando de procesar la absoluta entrega con la que Goku la había sostenido bajo la luna llena. La complicidad entre ambas era un lazo inquebrantable a estas alturas. Se miraron y, con una seriedad que rozaba lo teatral, compartieron una sonrisa de triunfo absoluto. Sin embargo, la celebración silenciosa fue interrumpida por el estridente pitido de alarma de la sección subterránea. Las 48 horas de aislamiento de Vegeta en la cámara de gravedad habían concluido, y las masivas compuertas hidráulicas comenzaban a abrirse, liberando una densa nube de vapor ardiente y la silueta exhausta, pero imponente, del príncipe de los Saiyajin, quien marchaba escaleras arriba con la firme intención de reclamar un banquete colosal tras su extenuante jornada de entrenamiento. La entrada de Vegeta al laboratorio obligó a las dos mujeres a ejecutar una maniobra de normalidad perfecta en cuestión de milisegundos. Bulma se arrojó sobre una tableta de datos simulando calibrar unos planos de propulsión espacial, mientras Milk tomó una taza de té fría y se sentó en un diván con una postura de absoluta serenidad campestre. Vegeta cruzó el umbral con la armadura cubierta de marcas de sudor y una expresión de hosca superioridad, deteniéndose un instante al notar la presencia de la esposa de Kakaroto a altas horas de la noche, aunque su desbordante orgullo le impidió cuestionar la situación, asumiendo simplemente que las terrícolas pasaban el tiempo en charlas mundanas. Justo cuando el príncipe Saiyajin se disponía a exigir su cena con su habitual tono demandante, el aire del laboratorio se comprimió bruscamente y un crujido estático anunció el uso de la teletransportación. Goku apareció en medio de la sala principal, luciendo un aspecto increíblemente desaliñado, con el ji de combate mal ajustado y una mirada de profunda e inusual desesperación grabada en el rostro. El guerrero de la montaña Paoz no había soportado pasar una hora más a solas con sus confusos pensamientos y había viajado a la corporación buscando desesperadamente hablar con Bulma para exigirle respuestas sobre la misteriosa mujer que lo traía suspendido en el aire, sin imaginarse que se toparía de frente con la mirada fulminante de su eterno rival. El silencio que se apoderó del laboratorio fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo táctico.
Goku se quedó petrificado en su posición, alternando la mirada entre la cabellera azul de Bulma y el rostro severo de Milk, reconociendo en cada una de ellas las facciones exactas, los ojos intensos y los aromas que, al fusionarse, componían a la imponente criatura que le había robado el aliento en el tejado de su casa. Vegeta, al notar la repentina aparición de Kakaroto y, sobre todo, su alarmante falta de postura combativa, dio un paso al frente cruzando los brazos sobre el pecho, exigiéndole de inmediato y con un gruñido amenazante que explicara qué clase de estupidez lo traía a su hogar luciendo un aspecto tan patético y una mirada tan absurdamente perdida. Desde el fondo de la sala, Bulma clavó una mirada asesina en Goku mientras simulaba limpiar la pantalla de la computadora, al tiempo que Milk se ponía de pie lentamente, apretando los puños a los costados de su vestido en una clara señal no verbal de que si abría la boca para revelar el más mínimo detalle de sus encuentros secretos, las consecuencias de su furia doméstica eclipsarían cualquier batalla que hubiera librado en el universo. Goku, tragando saliva ruidosamente y sintiendo la presión combinada del temperamento de Vegeta y las amenazas silenciosas de las dos mujeres, retrocedió torpemente rascándose la nuca con frenesí, inventando de forma atropellada que solo había ido a buscar un poco de medicina para un dolor de cabeza imaginario, logrando desviar la sospecha de Vegeta a costa de ganarse un sonoro bufido de desprecio por parte del príncipe, quien marchó hacia la cocina convencido de que su rival estaba perdiendo definitivamente el juicio. El eco de los pasos pesados de Vegeta alejándose hacia la cocina sumió al laboratorio en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el zumbido de los servidores informáticos. Goku permaneció inmóvil en el centro de la habitación, con los dos fingers aún apoyados en su frente y una expresión de absoluto desconcierto flotando en su rostro. Sus ojos se paseaban de Bulma a Milk, intentando asimilar cómo era posible que la inmensa calidez y la imponente energía de la mujer que lo había abrazado en el tejado de su casa estuvieran ahora divididas de forma tan exacta entre su esposa y su mejor amiga de la infancia. Abrió la boca para exigir una explicación, totalmente incapaz de contener la enorme confusión que arrastraba desde hacía días, pero Milk dio un paso rápido hacia adelante. Con un susurro extremadamente cortante y una mirada cargada de una furia doméstica ineludible, le ordenó que diera la vuelta y se teletransportara de regreso a la montaña Paoz en ese mismo segundo, si es que valoraba su tranquilidad familiar. Bulma, apoyada contra la consola de control, se limitó a arquear una ceja y a señalar con la cabeza el pasillo por el que Vegeta regresaría en cualquier momento, dándole a entender que un solo error de su parte desataría una batalla que destruiría la capital del oeste entera. Totalmente abrumado por la presión no verbal de ambas mujeres y el terror ciego a ser descubierto por el príncipe de los Saiyajin, Goku asintió torpemente, concentró su mente y desapareció en un destello de luz, regresando a su hogar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Apenas un minuto después, Vegeta regresó al laboratorio devorando una enorme pieza de carne, con el ceño fruncido y mascullando insultos sobre la alarmante falta de dignidad de Kakaroto, maldiciendo el hecho de que el guerrero más fuerte de la Tierra anduviera quejándose por simples dolores de cabeza como si fuera un humano ordinario. Bulma, con una frialdad y una soltura envidiables, desvió de inmediato la atención de su esposo comentándole que había modificado los niveles de resistencia magnética de la cámara de gravedad subterránea para que pudiera probar su fuerza al día siguiente, logrando que el orgullo de Vegeta se encendiera de nuevo y olvidara por completo la extraña visita de su rival. Milk, aprovechando el momento en que el príncipe Saiyajin se sumergía en sus habituales monólogos de superación marcial, se despidió con absoluta cortesía y abandonó el complejo. Mientras tanto, de vuelta en su casa, Goku yacía acostado en el suelo de hierba bajo el cielo nocturno, completamente incapaz de conciliar el sueño. Su mente repetía en bucle la firmeza de los brazos de Bulchi y la dulzura de sus palabras. Empezaba a darse cuenta de que aquella misteriosa fusión poseía un conocimiento absoluto sobre sus debilidades más profundas, dejándolo en un estado de constante y dulce expectativa por el próximo encuentro. La oportunidad perfecta para la tercera fase del plan se presentó 2 días más tarde, cuando Whis descendió inesperadamente en el jardín de la Corporación Cápsula con una invitación urgente del Sr. Bills para que Vegeta asistiera a un banquete de deidades en un universo vecino, una oferta que el príncipe no pudo rechazar debido a su obsesión por mantener el favor de los dioses en su entrenamiento. En cuanto el ki de Vegeta se desvaneció por completo de la atmósfera terrestre, el rastreador digital en la muñeca de Bulma emitió un pitido sutil. Milk llegó al laboratorio media hora después a bordo de un aerodeslizador rápido, con una expresión de absoluta complicidad brillando en sus ojos oscuros.
Las dos mujeres se colocaron en el centro de la pista de pruebas, sincronizaron sus respiraciones con una precisión milimétrica que ya manejaban de forma instintiva y ejecutaron la danza de la fusión con una fluidez asombrosa. El torbellino de luz dorada y azulada rasgó el aire del laboratorio por última vez, dando vida a una Bulchi que irradiaba una confianza desbordante y una energía mística tan pulida que hacía vibrar los cristales del edificio. Sin perder un solo segundo, la fusión se elevó por los aires y despegó a una velocidad sónica hacia las islas del sur, donde sus aguzados sentidos le indicaban que Goku intentaba despejar su atribulada mente entrenando en solitario. Goku se encontraba ejecutando una serie de movimientos de artes marciales sobre la arena blanca de una playa desierta, rodeado por el azul intenso del océano, buscando desesperadamente recuperar el enfoque que había perdido desde que aquella misteriosa mujer apareció en su vida. De pronto, el aire se volvió sumamente cálido y una presencia inmensa y reconfortante barrió el lugar, obligando al Saiyajin a detenerse en seco con los ojos abiertos de par en par. Bulchi aterrizó con una gracia infinita a pocos metros de él, con su larga cabellera ondeando suavemente bajo el sol de la tarde y una sonrisa sumamente coqueta y segura grabada en sus labios. Goku dio un paso hacia atrás, completamente paralizado por la intensa mezcla de emociones que lo asaltó al verla de nuevo. Sus instintos de pelea se disolvieron por completo ante el aroma embriagador y la mirada magnética de la fusión. Bulchi avanzó con pasos lentos y decididos, eliminando cualquier distancia entre ambos, y extendió sus brazos para rodear el cuello del guerrero en un abrazo sumamente firme, profundo y prolongado que unió sus cuerpos de una manera tan decidida que Goku dejó escapar un largo suspiro de rendición absoluta, cerrando los ojos y aferrándose a ella con una entrega total que consolidaba el éxito de la travesura más grande de la Tierra. El sonido rítmico del oleaje rompiendo contra la arena blanca de la playa desierta envolvía la escena en una atmósfera de absoluto misticismo. Goku, con los ojos cerrados y el corazón latiendo a un ritmo frenético que jamás había experimentado ante el enemigo más temible, se aferraba con una desesperación inocente a la espalda de Bulchi. Sentía la intensa calidez de su cuerpo filtrarse a través de su ki de entrenamiento, una energía tan reconfortante y pura que parecía derretir cada una de sus tensiones acumuladas. Por su parte, Bulchi acomodó su cabeza firmemente en el pecho del Saiyajin, saboreando el éxito de su audaz incursión. En la mente de la fusión, la devoción incondicional de Milk se regocijaba al tener la atención total y absoluta de su esposo en un plano puramente romántico, mientras que el intelecto brillante de Bulma analizaba la perfecta sumisión del guerrero, deleitándose con el hecho de que el hombre que había desafiado a deidades y conquistado dimensiones se encontrara completamente indefenso ante la simple fuerza de un abrazo sincero. Con una lentitud exasperante y sumamente calculada, Bulchi deslizó sus manos por los hombros de Goku, obligándolo suavemente a romper el abrazo directo para poder mirarlo de frente. El rostro del Saiyajin era un poema de rubor e intensa confusión. Sus ojos, usualmente fijos en el combate, esquivaban la mirada penetrante de la fusión, recorriendo de forma torpe las facciones que combinaban de manera tan bella la firmeza de Milk con la sofisticación de Bulma. Bulchi soltó una risa melodiosa que combinaba el tono persuasivo de la científica con la dulzura protectora de la ama de casa, y tomando la barbilla de Goku con suavidad, lo obligó a sostenerle la mirada bajo el intenso sol de la tarde que comenzaba a teñir el horizonte de tonos dorados y rojizos. Le preguntó con un deje de picardía si realmente pensaba que viajar a las islas más remotas del sur le permitiría escapar de la influencia mística que compartían, recordándole que no importaba qué tan lejos volara o qué tan fuerte entrenara, pues ella siempre conocería el rastro exacto de su ki y la debilidad latente de su corazón. Goku soltó una risa nerviosa y atropellada, pasándose una mano por el cabello húmedo por el sudor del entrenamiento, admitiendo con su habitual honestidad que no había intentado huir de ella, sino que se sentía completamente incapaz de concentrarse en sus artes marciales porque el recuerdo de sus anteriores encuentros saboteaba cada uno de sus movimientos. Explicó, con una timidez que enterneció profundamente a la fusión, que jamás se había sentido tan desarmado y que la calidez de su presencia le quitaba las ganas de pelear, dejándolo en un estado de calma absoluta que no quería que terminara. Ante semejante declaración de inocencia y vulnerabilidad, Bulchi acortó la distancia restante entre sus rostros con un movimiento fluido y felino. Cerró los ojos y depositó un beso sumamente prolongado, tierno y cargado de afecto en la comisura de los labios de Goku, un roce lo suficientemente intenso como para provocar que un escalofrío recorriera la columna del guerrero, obligándolo a cerrar los ojos y a rendirse por completo ante el hechizo romántico de la mujer definitiva.
El atardecer comenzó a consolidarse sobre el océano Pacífico, proyectando largas sombras doradas sobre la arena de la playa mientras la brisa marina agitaba el atuendo híbrido de la fusión. Bulchi se apartó levemente, dedicándole a Goku una última mirada rebosante de misterio y autoridad, advirtiéndole con un susurro que este magnífico secreto debía permanecer sepultado en lo más profundo de su mente, especialmente ahora que el orgulloso príncipe de los Saiyajin se encontraba a dimensiones de distancia disfrutando de un banquete cósmico. Justo en ese instante, el contorno de su silueta comenzó a parpadear con un sutil e intermitente brillo dorado, anunciando que los 30 minutos reglamentarios de la danza de la fusión estaban llegando a su fin. Bulchi dio un paso hacia atrás, se elevó suspendida en el aire con una gracia infinita y despegó a una velocidad sónica hacia el firmamento, dejando a Goku de pie en la orilla del mar, completamente enamorado, suspirando con la mirada fija en el cielo y sumido en una dulce expectativa, mientras a millones de años luz, Vegeta continuaba ajeno a la monumental travesura que se había consolidado una vez más en la Tierra. El sol terminó de ocultarse por completo en el horizonte, pintando el cielo de las islas del sur con una última y desvanecida franja de color violeta antes de dar paso a la inmensidad de la noche estrellada. Goku permaneció un largo rato de pie junto al mar, escuchando el vaivén pausado de las olas y sintiendo cómo la brisa fresca de la costa enfriaba su rostro, aunque en su pecho aún residía intacta la intensa calidez que Bulchi le había dejado. Se elevó en el aire sin prisa alguna, flotando con una tranquilidad inusual y emprendiendo el viaje de regreso a la montaña Paoz a una velocidad moderada, disfrutando del silencio del trayecto. Ya no sentía la desesperación ni la confusión de los primeros días. El último y tierno beso de la fusión había disipado sus dudas, transformando su inquietud en una profunda y pacífica aceptación. Al llegar a su hogar, encontró las luces encendidas y a Milk esperándolo en la mesa con una cena reconfortante. Goku la miró con una ternura renovada y se sentó a comer en absoluto silencio, sonriendo de una manera tan suave y serena que la propia Milk tuvo que apartar la mirada para que el rubor de sus mejillas no terminara por delatar el gran secreto que guardaba en su corazón. Pocas horas antes, en el laboratorio principal de la corporación Cápsula, el destello dorado de la difusión había separado a Bulma y a Milk por última vez en esa jornada. Ambas mujeres se sentaron en el suelo de metal, apoyando las espaldas contra la consola principal mientras recuperaban el aliento en medio del silencio que envolvía la habitación. Bulma extendió el brazo y, con un movimiento lento de sus dedos, apagó de forma definitiva los rastreadores satelitales y los hologramas de monitorización interdimensional, decretando el fin de la operación secreta. Miró a Milk y ambas compartieron un suspiro cargado de una profunda satisfacción y un afecto sincero. Sabían que habían logrado algo histórico y sumamente hermoso. No se había tratado simplemente de una broma pesada para desconcertar al guerrero más fuerte del universo, sino de una forma única y maravillosa de recordarle a Goku el inmenso valor del amor y la ternura, combinando la audacia de su mejor amiga de la infancia con la devoción incondicional de su esposa en un ser definitivo que él jamás podría olvidar. La paz de la noche se asentó por completo cuando las coordenadas del jardín principal registraron el regreso de Vegeta. El príncipe de los Saiyajin descendió con su habitual arrogancia, quejándose en voz alta con Whis sobre la calidad de la comida en el banquete del dios de la destrucción y marchando directamente hacia sus habitaciones para quitarse la armadura de combate, completamente ciego ante la sutil energía mística que aún flotaba disipada en el aire del laboratorio. Bulma lo recibió con una sonrisa calmada, ofreciéndole una cena ligera y actuando con la naturalidad de siempre, asegurándose de que el orgulloso guerrero jamás sospechara que su larga ausencia había sido el escenario perfecto para la travesura más grande de la Tierra. El secreto quedaba así sepultado bajo el peso de la rutina diaria, resguardado por la complicidad inquebrantable de las dos mujeres más importantes de la corporación. La película de sus vidas continuó su curso con una lentitud reconfortante durante las semanas posteriores. Goku regresó a sus entrenamientos habituales en las montañas, pero algo en su espíritu había cambiado para siempre. Ya no se le veía con esa obsesión ciega por superar sus límites a cada segundo, sino que a menudo se detenía a mitad de sus rutinas para observar el paisaje, respirar hondo y recordar la firmeza de aquellos abrazos perfectos. Una noche, sentado en la rama más alta de un árbol milenario bajo el brillo de la luna llena, Goku miró sus propias manos callosas y luego fijó sus ojos en el firmamento infinito, dejando escapar un suspiro largo y profundamente enamorado.
Sabía que la misteriosa mujer del cielo podría no regresar en mucho tiempo, pero la certeza de su amor y la calidez de su recuerdo eran más que suficientes para llenar de paz su alma de guerrero, cerrando así, con una sonrisa dulce y silenciosa, este capítulo oculto y maravilloso que el universo jamás llegaría a conocer. Fin. No olvides suscribirte, que no te cuesta nada, bro.